Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con las noticias. El Ejecutivo impulsa reformas constitucionales mediante el referendo por el que votaremos el 5 de febrero. Sin embargo, también insistirá en otras reformas vía Asamblea Nacional. Les he preparado un reportaje con los detalles. La consulta está lista. Está en manos del Consejo Nacional Electoral, que pronto deberá conocer y convocar para que las 8 preguntas que el Ejecutivo propone sean parte de las papeletas del 5 de febrero. Y esa es la bondad de la consulta ciudadana, que realmente van a ser los ecuatorianos quienes van a decidir. En un decreto ejecutivo se recogen en 41 páginas los anexos y considerandos que sustentan las preguntas de sí o no con los que los ciudadanos votaremos. Estas son: Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior? Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo? Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Karen Sichel recuerda que en el Legislativo ha habido oposición, inclusive contra las 8 preguntas que ya serán votadas. Por ejemplo, a la pregunta de la extradición, ahí tenemos a ciertos grupos políticos y a ciertos asambleístas. Y desde el Ejecutivo además impulsarán las preguntas que la Corte Constitucional determinó que la Asamblea tramite a través de proyectos de ley. Mientras tanto, el CNE empezó ya a trabajar con las áreas técnicas y operativas la coordinación de la logística para la consulta. El Consejo de Participación Ciudadana muestra su inconformidad con la pregunta de la consulta popular que busca restarle atribuciones. Lo dieron a conocer en una sesión en la que solo participaron consejeros de mayoría. A esta hora nos trasladamos hasta ese organismo donde está Daniela Valencia con los detalles. Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a pesar de toda la pugna que existe alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este miércoles los consejeros de mayoría, quienes fueron destituidos por la Asamblea Nacional y permanecen en sus cargos gracias a una medida cautelar de una acción de protección que se resolverá la próxima semana, sesionaron. Durante esta jornada ellos determinaron que no existen impugnaciones ciudadanas a la terna que envió el Ejecutivo para la designación del nuevo superintendente de bancos, por lo que se estableció que el viernes se escuchará a estos candidatos con sus planes de trabajo. Esto será a las 10 de la mañana. Además, durante esta sesión también reaccionaron a las preguntas de la consulta popular que buscan restarle atribución al Consejo de Participación para la designación de autoridades. Ellos aseguran que es una confabulación entre el Ejecutivo y el Legislativo para tomarse ciertas entidades. Escuchemos. Que esta consulta se ha desperdiciado o se va a desperdiciar, porque el objetivo principal, que es fortalecer la institucionalidad de las instituciones del Ecuador, no se va a cumplir. Se va a quitar funciones a un Consejo de Participación Ciudadana, que por supuesto es el objetivo político, porque nosotros designamos a las máximas autoridades del país.
No obstante, dicen estar confiados de que la ciudadanía diga que no a estas preguntas de la consulta popular, pues aclaran que sería un retroceso en la elección de autoridades. Sin embargo, señalan que estos procesos que actualmente ya se están llevando a cabo lograrían tener resultados hasta antes de febrero. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Y tras la decisión de la Asamblea Nacional de derogar la ley de la pandemia, el Ejecutivo ya anuncia el veto a esta normativa. Andrea Samaniego nos cuenta a continuación que el Legislativo cayó en una inconstitucionalidad al dar paso a la derogatoria. Así, en medio de reclamos que casi terminan en agresiones físicas, se realizó la sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Debatían sobre la derogatoria a la ley de la pandemia. ¿Qué hay detrás? Coincidencialmente, la salida de Jorge Glass cuando se votó en un inicio y el día de ayer también. Nuevamente aquí opera la violencia política y resulta... espera ahí. Señores asambleístas, por favor. Finalmente, 100 votos permitieron eliminar estas reformas tributarias que envió el Ejecutivo y que entraron en vigencia en 2021. Ahora, tras la decisión, el ministro de Economía reaccionó y adelantó que habrá veto. El presidente vetará por inconstitucional y demagógica los proyectos de ley en materia fiscal. Solo puede presentarlos el presidente. Exigir más gastos y eliminar su financiamiento es remar en contra del bienestar ciudadano. Yo consideraría que el presidente de la República debería, en este caso, una vez que ya sea notificado con este proyecto de ley, con esta ley derogatoria, enviar a través de una objeción por razones de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional y que sea esta instancia la que nos indique si es que en efecto la Asamblea Nacional podría adoptar este tipo de decisiones que supongan la derogatoria de leyes económicas que contengan impuestos. Para André Benavides, la Asamblea sí cayó en una inconstitucionalidad al no respetar el artículo 135 de la Constitución. Se ha arrogado una iniciativa normativa que es privativa del presidente de la República. El Ejecutivo tiene 30 días para definir qué hacer con la decisión que ha tomado el Parlamento. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, rechazó la decisión gubernamental de no implementar la condonación de deudas acordada en las mesas de diálogo. El ministro Jiménez firmó, en este caso, el acuerdo, los desacuerdos y los acuerdos procedimentales. Pero nos parece un acto irresponsable de la autoridad que confiamos y que ahora realmente nos deja en seria preocupación su palabra, cuando ahora viene a decir que uno de los acuerdos son inviables. Estamos de regreso con más información. La Contraloría General del Estado abrió las puertas del edificio que fue rehabilitado luego de haber sido destruido en las manifestaciones de octubre del 2019. Fausto Yepes acompañó al Contralor General en este recorrido por las renovadas instalaciones del órgano de control y nos cuenta más. Hola, Fausto. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. El complejo matriz de la Contraloría General del Estado, completamente rehabilitado, será entregado oficialmente, se ha confirmado el próximo año. Hoy el Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, acompañó a los medios de comunicación en un breve recorrido por las instalaciones ya rehabilitadas. Recordemos que fueron prácticamente destruidas producto del paro de octubre del 2019. El costo de la rehabilitación de los 3 bloques de la Contraloría supera los 22 millones de dólares. La factura del paro nacional de octubre del 2019, que terminó en el ataque e incendio a las instalaciones de la Contraloría General del Estado, llega a los 22 millones de dólares según el Contralor Carlos Riofrío. La aseguradora La Unión es la que cubrió los 2 edificios, la planta A y B, dieron 9.1 millones de dólares y el gobierno entregó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la rehabilitación del otro edificio 12.1 millones de dólares. Es solo el costo de rehabilitación de los 3 bloques que fueron el objetivo de un grupo de manifestantes que tras la toma del edificio lograron afectar la estructura de uno de los bloques de oficinas y parqueaderos. 3 años después, las obras de rehabilitación de este edificio están prácticamente concluidas. Para recuperar la afectación estructural, se ha utilizado un sistema especial de fibras de carbono, obra a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Es un sistema de losas alivianadas, fueron
restituidos, no se pudo rehabilitar. Estos vanos fueron totalmente fundidos nuevamente. La parte de componentes tales como las vigas y las columnas ya están prácticamente terminadas. Fue continuamente alimentado el fuego durante 3 días consecutivos. Señor fiscalizador, solo para precisar. Sí. Aquí hubo que reponer también íntegramente los sistemas informáticos e instalar un sistema de monitoreo de accesos, de control de incendios y luces en todas las oficinas. Se mejorará todo tipo de acceso. Estaría cerrado totalmente con este proyecto. Blindaje, prácticamente sería un blindaje. Son 3 bloques de este complejo. Los 3 fueron afectados, no obstante, en octubre de ese 2019. Los manifestantes no atacaban a ciegas estas instalaciones. Si bien los manifestantes en octubre del 2019 ocuparon varias oficinas de la Contraloría General del Estado, uno de los objetivos era el piso 5º del bloque D, casualmente el que mayor afectación sufrió producto del incendio y donde se destruyó importante documentación, algunos casos en ejecución. Donde se aglutinaban todos los expedientes que en ese momento se estaban tramitando. Hoy son unas fotografías las que ponen en contexto el antes y después de estas oficinas, que son solo estructura, sí, pero el mensaje de esta protesta no iba a las estructuras. Recordemos que se trata de un proceso de rehabilitación y en otras áreas de reconstrucción total de las estructuras que fueron afectadas producto de las manifestaciones de octubre de 2019. Algunas oficinas ya están funcionando en este momento, otras se irán incorporando paulatinamente durante los próximos meses hasta oficializar el acta de entrega-recepción de todo el complejo. Esto es nuestro informe desde los exteriores de la Contraloría General del Estado. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Una buena tarde para todos. De igual manera, Fausto, una buena tarde, muchísimas gracias por la información. Y el apoyo complementario de Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado deberá pasar por la Asamblea a través de propuestas de reforma a la Constitución. Así lo determinó el Pleno de la Corte Constitucional. Los detalles con Carlos Acoto. Se propone agregar este inciso al artículo 158 de la Constitución. Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. El camino, una reforma parcial a la Constitución, cuya iniciativa deberá ser presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional. Así lo resolvió el Pleno de la Corte Constitucional, tras un análisis de Alí Lozada, presidente del organismo y ponente en este caso, quien en lo de fondo concluye que la propuesta no restringe derechos ni garantías, porque se refiere exclusivamente a las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas. Una vez en el Legislativo, esta iniciativa deberá ser tratada en al menos 2 debates, y tras su aprobación se convocará un referéndum dentro de los 45 días siguientes. Es decir, la reforma deberá ser sometida a voto popular. Pero, ¿cuándo se enviará la propuesta al Legislativo? Será el propio presidente quien lo anuncie según fuentes consultadas por este noticiero. El apoyo complementario de las Fuerzas Armadas constaba en la primera propuesta de consulta popular. Tenía como fin que el Ejecutivo no dependa de decretos de estados de excepción para que Fuerzas Armadas coopere con la policía en acciones de seguridad interna. Pero no pasó el control de la Corte Constitucional, organismo que ha determinado que el tema debe pasar primero por la Asamblea antes de ser consultado a los ciudadanos. La decisión tuvo 2 votos concurrentes de los magistrados Corral y Herrería, quienes coinciden en que la reforma no afecta derechos ni garantías, pero aseguran que podía incluirse en la consulta popular sin pasar antes por la Asamblea, en virtud de la imperiosa necesidad de afrontar el fenómeno del crimen organizado, cuya inminencia y gravedad es una latente preocupación ciudadana, señalaron. La Guardia Civil de España decomisó 5.5 toneladas de droga procedente de Sudamérica. Se trata de la mayor aprehensión de cocaína en ese país en los últimos 4 años. El alcaloide se encontraba en un contenedor de frutas. Las autoridades españolas aseguraron que el valor de las más de 5 toneladas incautadas podría alcanzar los 340 millones de euros. De su parte, la policía de Ecuador investiga si este cargamento salió de alguno de los puertos del país. El gobierno extendió por 1 año el plazo para la colocación de escáneres antinarcóticos en los puertos del país. La medida debía entrar en vigencia el 11 de noviembre pasado. Joana Ramos nos informa.
Los terminales portuarios, aeropuertos y depósitos temporales tienen más tiempo para cumplir con el decreto 227 firmado por el presidente de la República en octubre de 2021. Así lo confirmó el presidente de la Federación de Exportadores, Felipe Rivadeneira. Según el representante del gremio, se logró llegar a un acuerdo y los puertos privados se comprometen a poner en marcha la disposición a partir del segundo semestre de 2023. Esto fue de alguna manera consensuado entre el sector público y el sector privado para de esta manera tener un plazo racional de todo lo que implica, ¿no es cierto?, el tema de la implementación de los escáneres. El decreto 227 firmado en octubre de 2021 y que feneció el pasado 11 de noviembre establece que los terminales portuarios, aeropuertos y depósitos temporales tienen la obligatoriedad de implementar la inspección no intrusiva a través de equipos de escaneo. El objetivo, que el 100% de la carga exportada e importada sea analizada y así evitar la contaminación con droga de los contenedores. Mientras se pone en marcha la colocación de los escáneres, el gremio aspira a concretar ciertas dudas, como los costos por el servicio y la responsabilidad después de la revisión. ¿De quién va a ser? Si del empresario privado, exportador, que una vez que ya pasa el escáner y el escáner sale totalmente limpio, bueno, yo creo que ahí debería haber una declaración de responsabilidad en cuidado de la carga hacia los puertos. En el país, el 80% de la droga decomisada es encontrada en los puertos y la gran mayoría de ella intenta salir por los puertos de Guayaquil. Hasta ahora, el único puerto que ha implementado los escáneres en su operación es el de Aguas Profundas de Pozorja. Este lo hizo antes de la publicación del decreto. Solicitamos una entrevista con el Servicio Nacional de Aduanas. Quedaron en emitir un comunicado al respecto. Estamos a la espera. Al menos 23 unidades de policía comunitaria ubicadas en Esmeraldas, Guayaquil y Santo Domingo serán intervenidas para mejorar su infraestructura y proteger al personal policial. Joana Ramos tiene los detalles. En el marco de la emergencia que el gobierno prepara para la policía y el Ministerio del Interior, las autoridades alistan la intervención de al menos 23 unidades de policía comunitaria. Estos retenes están ubicados en zonas conflictivas de Esmeraldas, Guayaquil y Santo Domingo, ciudades que el pasado 1 de noviembre reportaron ataques de bandas delictivas casi en simultáneo por 24 horas. No tiene sentido un modelo que era sumamente vulnerable, claro, porque las circunstancias y la dinámica eran otras. Este modelo ya no funciona en zonas críticas. El ministro del Interior, Juan Zapata, hace referencia a las actuales edificaciones UPC que se construyeron desde 2007 y por 10 años bajo un mismo modelo. Retenes que, según la provincia donde se construyeron, se facturaban por 100.000 o 300.000 dólares. Edificios en serie, con portones de ingreso altos y de vidrio, que permiten visualizar al policía y a todos los que se encuentren al interior, incluso a lo lejos. Ventanas grandes en la parte frontal y lateral y que durante los ataques se convirtieron en puntos fáciles. De ahí que se planea elevar el cerco perimetral, además de otros cambios estructurales que den mayor protección al personal. Y la emergencia me va a servir para generar los aseguramientos y minimizar la vulnerabilidad de esas UPCs. Mientras esto se concreta, las UPC continúan amuralladas, con sacos, rejas, llantas y hasta vehículos cruzados. Se impide el paso de posibles atacantes. Por ahora en lista están 23 UPC, pero el número puede crecer si se incluyen los retenes en las provincias de Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Estos edificios están en análisis por parte de las autoridades. Yo llevo un poco de Quito en mí, tierra de luz, hija del sol, eres de azul, la novia de Dios, hijo de luz, escucha tu voz, Quito eres. Hoy se termina noviembre y con eso cobran vigor las fiestas de Quito. Uno de los actos programados es el desfile de los mercados. 42 mercados y 62 asociaciones de comercio participan en este evento para festejar los 488 años de fundación de la ciudad. Natalie Jiménez informa. Este miércoles se llevó a cabo el desfile de mercados en la capital. Esta es una tradición que se retoma luego de 3 años. Según Edison Carrillo, el coordinador distrital de comercio, esta es una forma de reconocer y agradecer el trabajo que han realizado en conjunto por la capital.
Los mercados regresan con su algarabía, con su alegría a festejar a Quito, a decirle a Quito, aquí estamos, en las buenas, en las malas, aquí estamos los mercados. Hoy tenemos aquí alrededor de 62 organizaciones que representan aproximadamente el 90% de los mercados de Quito, eso quiere decir aproximadamente unas 10.000 personas. La marcha inició en el Parque Benito Juárez y continuó por toda la calle Venezuela. El desfile contó con música, con baile, carros alegóricos y también fue guiada por la banda de paz del Colegio Mejía. Nosotros la fiesta de Quito es lo más sublime, es lo más respetado y lo más amado porque somos quiteños de corazón. Al llegar a la Plaza Grande, los comerciantes compartieron junto al alcalde de Quito y a otras autoridades de la ciudad momentos de alegría, de baile. Los quiteños aseguraron que ya extrañaban vivir las fiestas de manera presencial. A los años que vuelvo a ver me siento feliz, extrañaba bastante. El desfile continuó hasta la Plaza San Francisco, en donde se realizó un concierto. Aquí se reunieron cientos de quiteños y esta es una de las actividades que se están realizando para festejar los 488 años de fundación de la capital. El 21 de diciembre se realizará la apertura del Metro de Quito. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, durante la firma del contrato entre la empresa Metro de Quito y el consorcio conformado por la empresa Metro de Medellín y Transdev. Natalie Jiménez informa. Después de 2 meses de atraso, finalmente la empresa Metro de Quito firmó el contrato de operación con el consorcio Metro de Medellín Transdev. Efraín Bastidas, gerente de la empresa Metro de Quito, señaló que este es uno de los últimos pasos técnicos. Desde hoy, la capital cuenta con un equipo profesional y ejemplar de la empresa operadora Metro de Medellín Transdev para empezar el proceso de operación progresiva del primer sistema ferroviario subterráneo del Ecuador. Bastidas reconoció que existieron atrasos dentro del cronograma. No obstante, aseguró que continúan trabajando para cumplir con este proyecto que mejorará la conectividad y movilidad de la capital. Estamos cumpliendo el que es posiblemente el mayor hito de desarrollo en la capital ecuatoriana en muchas décadas y que cambiará la dinámica de la ciudad, influenciando en el vivir. Por su parte, Colas Martiné, representante del consorcio, agradeció por la confianza y aseguró que su experiencia permitirá que brinden un servicio de primer nivel. Es muy importante esta fase donde vamos a participar en las últimas pruebas del metro con las empresas que lo han construido. Según nuestra experiencia, es un metro muy bien construido y vamos a tener que muy bien operarlo también a beneficio de la ciudadanía. Frédéric Desagneau, embajador de Francia en Ecuador, destacó la trayectoria de ambas empresas que prestan sus servicios en la región. Es un ejemplo de labor muy ardua, de trabajo muy difícil, pero exitoso y que va a beneficiar a la población de la capital. Durante el evento, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, dio a conocer la fecha en la que iniciará operaciones del Metro de Quito. Es el paso más importante que hemos cumplido en este largo trayecto que nos permite anunciar la apertura de este sistema de transporte el 21 de diciembre de este año. Sin embargo, Guarderas aclaró que los detalles serán presentados por el municipio la próxima semana. Estamos de regreso con más información. Los casos de COVID-19 con nuevas variantes y otras enfermedades respiratorias aumentan en el país. En Guayaquil, al menos el 50% de casos sospechosos son confirmados como COVID positivos. Dayana Morroy nos cuenta. Seguramente lo ha notado en su entorno. Compañeros, amigos o familiares con síntomas gripales y complicaciones respiratorias. Esto no es solo una percepción. Los casos de COVID y de otras enfermedades de este tipo han aumentado desde hace 2 semanas. Si te diría que veías 1 a la semana, es mucho, y ahora probablemente, sin temor, te digo que son 8 o 10 casos al día. De un promedio de 10 pacientes diarios que yo suelo atender, alrededor de 4 a 5 tienden a tener algún tipo de infección respiratoria. Esto evidentemente con el tráfico y el movimiento de personas que hay en el mes de diciembre, lo previsible es que aumente. En Guayaquil el incremento de casos de COVID-19 es del 70%, pero no todo es coronavirus, pues también hay un repunte de otras enfermedades respiratorias. Según la Mesa de Salud del municipio de Guayaquil, el 51% de los casos dan como positivo para COVID y el otro 49% para influenza u otras complicaciones. Hay incremento de influenza A sobre todo.
Hay pacientes que le pides influenza y COVID te salen negativos. Probablemente es otro tipo de coronavirus, puede ser un adenovirus. La diferencia es que actualmente estos casos de COVID-19 no están terminando con pacientes hospitalizados o fallecidos. La vacunación es fundamental. En la mesa de salud del municipio confirman que no hay reportes de personas en UCI ni de fallecidos. Anticipando que los casos van a seguir creciendo por las actividades de Navidad y de fin de año, este infectólogo nos da la recomendación más válida: vacunarse con las 4 dosis. Mira que ahora este Omicron hay una nueva cepa, la BQ1, la BQ2. Definitivamente hay que hacer un hincapié que la gente debe de completar su esquema de vacunación. Que haya una vacuna específica en contra de una variante no quiere decir que una vacuna general no te ayude. Solo 2,5 millones de ecuatorianos tiene la 4ª dosis, es decir, ni el 20% de la población. Este es el máximo escudo para enfrentar una enfermedad que repunta en medio de fiestas, donde ya no hay reglas. Pues en octubre, el presidente anunció que se declara el fin de la pandemia. Con ello se eliminó la obligatoriedad de certificados para ingresar al país y el uso de las mascarillas en casi todos los espacios. Pues nuestro escudo, no para evitar el COVID, pero sí las hospitalizaciones, es la vacuna. Y 180.000 aves de corral serán sacrificadas para evitar la expansión de la influenza aviar que se detectó en la provincia de Cotopaxi. El gobierno declaró en emergencia este sector. Nos informa Paul Coello. El Ministerio de Agricultura declaró estado de emergencia por 90 días al sector avícola por la detección del virus de la influenza en la provincia de Cotopaxi y que ha afectado hasta el momento a más de 180.000 aves que serán sacrificadas. Inmediatamente se formaron los cercos epidemiológicos, se cuarentenó la granja para contener la enfermedad. Por el momento, este virus únicamente ha afectado a esta granja del cantón de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, el Ministerio ha desplegado a varias brigadas que se encuentran verificando la situación en otras provincias del país. Hemos movilizado a nivel nacional a 850 técnicos en todo el país para que vigilen, monitoreen y hagan el muestreo en otras granjas avícolas. Y no hay de qué asustarse, señalan las autoridades, ya que este virus que afecta gravemente a las aves no constituye un riesgo para las personas ni los productos que consumimos. El consumo de pollo y huevos no constituye un riesgo. Por supuesto, hay que manejarlo, los alimentos, con todas las normas de inocuidad. Cocer bien los alimentos, sí, consumirlos de una manera adecuada. Los afectados en este caso serían los productores de huevos, ya que la distribución podría disminuir a nivel nacional si es que el virus llega a expandirse a otras granjas. Nuestro sector genera 4.200 millones de dólares como cadena, con una generación de 300.000 plazas de empleo a nivel nacional. Por ello, el Ministerio de Agricultura trabaja ya en planes de compensación para los productores de huevos y señalaron que este es un problema que se ha detectado en toda la región y no únicamente en Ecuador.